Buenas tardes, queridos amigos. Esto es La Espada para Multicanal Radio. Ya era hora volver, que nos estabais esperando y nosotros esperábamos reunirnos por fin con vosotros. Esta es la segunda temporada, el programa inaugural de la segunda temporada de La Espada para Multicanal Radio. Yo soy Fuencisla Casanova y vamos a empezar nuestro recorrido por toda la historia, por la literatura, o quizás mejor dicho, de la mano de la literatura vamos a ir también dando pequeñas pinceladas sobre la historia, la gloriosa historia de España, en este programa que es sobre la batalla cultural, con Elena Tejada aquí con nosotros presente. Muy buenas, Elena. Muy buenas. Encantada de estar una edición más con vosotros en La Espada. Pues veréis, vamos a trabajar y vamos a tratar la identidad cultural española para hacer la batalla cultural y combatir todas las mentiras que el adoctrinamiento que se está realizando en nuestra sociedad en general están vertiendo sobre nuestra gloriosa historia y nuestro glorioso pasado también literario, ¿no? Queremos dar la batalla y poner luz y taquígrafos miramos al pasado y somos un poco nostálgicas. Yo creo que hay muchos como nosotras nostálgicos, vosotros también, seguro que cuando veis cómo está decayendo la moralidad, la política, la cultura española, nuestros tiempos, no nos queda más remedio que mirar hacia atrás y disfrutar con la gloria de un pasado que no tiene parangón en la historia de la humanidad. Por más que nuestros enemigos digan lo contrario, no hay nada como la historia española y como la literatura española, y en especial la del Siglo de Oro. Hoy vamos a hablar de un tema, de un autor, del más grande de los autores españoles, que es Cervantes, y lo vamos a hacer con nuestra querida Elena Tejada. Adelante, Elena. Muy bien, pues muchas gracias por darme paso. Estamos en una edición más de La Espada, como te has dicho. Seguimos dando la batalla. Estamos espadas en alto, siempre en guardia, porque, como decían los caballeros teutones, si vienen a por nuestras cruces, encontrarán nuestras espadas. La propuesta es, efectivamente, el Quijote. ¿Y por qué el Quijote? Porque se da de una manera muy sesgada, muy superficial, por falta de tiempo o por falta de interés. Hacemos un recopilatorio, una breve mención a lo que vimos en la primera edición, en el último programa. Recordad que estuvimos hablando de Fuenteovejuna y dijimos que es el tema de los temas, la jerarquización social representada esta vez ante el público a través de ese personaje colectivo que es el pueblo. Decíamos que Lope, que en todas sus obras sigue un código de honor preestablecido, que sabe que en la práctica se pueden producir desavenencias que rompen el orden, que quiebran la armonía, y que esa quiebra de la armonía se puede producir en la cúspide, pero en este caso es en el nivel intermedio, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Es que normalmente es la monarquía la que restituye el equilibrio. Sin embargo, en este caso de Fuenteovejuna es el pueblo el que restituye el orden. Por eso es tan importante. Bueno, es el pueblo que se toma la justicia por su mano. Que se toma la justicia por su mano. Frente al tirano. Frente al tirano. Esto es. Porque la nobleza se puede volver egoísta, injusta y tirana y puede rebelarse contra el pueblo. O sea, que el pueblo español ha sido un pueblo capaz de enfrentarse y de derrocar tiranos. Ha sido capaz. Ha sido capaz a lo largo de la historia. A lo largo de la historia, muy, muy valerosos y acciones muy nobles por parte de españoles que se han sublevado y que han conseguido muchas hazañas. Bueno, decíamos que la sublevación de Fuenteovejuna se rompen los tópicos del código, porque esos moradores de la villa toman contra todas las provisiones, la justicia por su mano, y entonces se rompe el código.
Pero además es que está perfectamente justificado por el dramaturgo. Decíamos que la importancia que tiene Fuentevejuna es que el dramaturgo, Lope, se solidariza con el pueblo, ¿no? Que en este caso decíamos que era el precursor de esta idea de justicia social, ¿no? Porque el pueblo, como decía Fuencisla, el pueblo cuando se siente tiranizado tiene la obligación de defenderse. Y el derecho. Y el derecho a defenderse. Tuvo la grandeza Lope de llevar a escena los conflictos humanos más patéticos como el honor, que es la espontánea manifestación de la dignidad humana. Y lo hizo de una manera apasionante, como era él. Hablamos de ese perfil psicológico de Lope, ¿no? Que decíamos que tenía satiriasis, no se me olvida. Sí. Bueno, pues es todo. Había salido en Netflix. Eso lo dice Elena. ¿Sabes quién lo dice? Estrella Pulido. Nuestra compañera Estrella Pulido dice que habría salido en Netflix. Sí. Seguro. Bien, decía que bueno, pues es todo pasión e intelecto, ¿no? Sí. Lope es, bueno, pues poner a disposición del público esta obra con un inestimable afán de entretener, pero también un inestimable afán pedagógico, porque no olvidemos que, como decíamos, era el espectáculo total, las comedias, ¿no? Era donde el pueblo se educaba, ¿no? Cuando asistía a estas comedias. Por tanto, es una labor inmensa. También hablamos de Quevedo, lo mencionamos, y entonces introduzco en este momento a Miguel de Cervantes, que va a ser el motivo de mi exposición, que yo creo que me va a ocupar, Fuencisla, de 2 a 3 programas, si me lo permites, porque mucho permitido, totalmente permitido. Adelante. Quiero intentar desarrollarlo con más precisión. Bueno, expresó su admiración Miguel de Cervantes por Quevedo. Sí. Siglo de oro español, ¿no? Siglo de oro español, claro. Le alabó en el viaje del Parnaso. Y Quevedo siempre tuvo a Cervantes como el maestro de la novela, ya lo expresó. Lo dejó escrito en la Perinola, en una respuesta a Pérez de Montalbán, que es un escritor y un dramaturgo de la época, era, bueno, mediocre. Dijo: deje vuesa merced de alabarse de muy honrado y muy modesto, y deje las novelas para Cervantes. Bien, pues Miguel de Cervantes y Lope de Vega coincidieron en la corte en los años 80 del siglo XVI, pese a la diferencia de edad que hay entre ellos. Miguel de Cervantes 1547, Lope de Vega 1562. No dejaron de alabarse mutuamente, sin embargo, hubo momentos de disputa, ¿sí? No todos fueron rosas. Mieles. No fueron mieles. Evidentemente coinciden los más grandes y bueno, esa rivalidad es una rivalidad muy, claro, es muy natural, ¿no? Por aquella época coincidieron en Sevilla, insisto, se difundieron unos sonetos de Cabo Roto. El soneto de Cabo Roto es que le falta la última sílaba acentual del verso. Se le atribuyó, esos sonetos se les atribuyeron a Lope, y en esos sonetos fue contra Cervantes y su Quijote, ¿no? Además, en 1614, también cuando Cervantes ya había escrito los primeros 58 capítulos de su segunda parte, salió el Quijote apócrifo de Avellaneda. Decía, en esos de Cabo Roto decía, de culo en culo por el mundo va. Refiriéndose al Quijote decía, de culo en culo por el mundo va. ¿Pero Don qué Quijote, me dices? Sí. Imagínate. Hoy. Bueno, pues coincide cuando había sacado los 58 primeros capítulos de su segunda parte, aparece esa versión apócrifa que había sido publicada. Sí. Que incluso, bueno, hay alguna teoría que apunta a que pudo ser Lope el que estuviese detrás de esa obra.
Bien, los últimos años, sin embargo, fueron de reconciliación. Miguel de Cervantes alaba a Lope en su Viaje del Parnaso, y Lope unirá en sus versos la vida de soldado y de escritor. Es verdad, estamos ante figuras que ya habíamos visto. No olvidemos que Cervantes es renacentista y Lope también, porque nacen en el siglo XVI, por tanto, pero Lope no se dedicó al ejercicio de las armas. Cervantes sí, como veremos ahora, la campaña tan honrosa que tuvo en la batalla de Lepanto. En este caso, hombre de armas, hombre de letras, y dice de él: en la batalla donde el rayo austrino, hijo mortal del águila famosa, ganó las hojas del laurel divino al rey de Asia en la campaña ondosa. La fortuna envidiosa hirió la mano de Cervantes, pero su ingenio en versos de diamantes los del plomo volvió con tanta gloria que por dulces, sonoros y elegantes dieron eternidad a su memoria. Fíjate qué alabanza. Respecto al tratamiento de la obra, Cervantes comparte con Lope la extensión del sentido del honor a los miembros del pueblo llano, en contradicción con la ideología de la época. Y esto es importante porque lo vemos reflejado en Fuenteovejuna, que es la obra que hemos expuesto. Porque en la época se propendía a considerarlos como patrimonio exclusivo de los nobles. La honra, el honor, era patrimonio exclusivo de los nobles. Sin embargo, llegan Lope y Cervantes, dicen que no, que se puede extender al pueblo, la honra. Y esto es muy importante porque es un cambio de mentalidad en la literatura, como hemos visto en Fuenteovejuna y como veremos en el Quijote, evidentemente. Pero claro, no podemos olvidar que son autores que nos pueden escapar a las convenciones de su tiempo, y esto ya lo habíamos dicho, y no pueden sustraerse al código, a los códigos que tenían establecidos en su tiempo, ¿no? Y escribir bajo esos códigos. Bueno, comienzo, si te parece, Fuencisla, haciendo una semblanza de Cervantes. O sea, háblame de la vida, háblanos de la vida, claro. ¿Dónde nació? En Alcalá de Henares, ¿no? En Alcalá de Henares, sí, señora. Nació en Alcalá de Henares. Que nace en el 47, como ya he dicho, muere en el 16, ¿verdad? Y es que el contexto histórico y cultural es fundamental para la comprensión de una obra, como ya hemos dicho, ¿no? Cuando criticábamos el sistema educativo, ¿no? Que decíamos que es itinerario de géneros, pero que ya no hay cronología, ¿no? Y que esto pues dificulta la comprensión de las obras. Es un hombre de su tiempo, como lo fue Quevedo, como Lope, evidentemente. Vive en una época excepcional para España, los siglos XVI y XVII, en los que se fue conformando un nuevo modelo de sociedad, pero un nuevo modelo de sociedad, un nuevo modelo cultural. Está en medio de este cambio tan fundamental, está Cervantes, Miguel de Cervantes, que se va construyendo sin guión establecido. Lo bueno de Cervantes es que es podríamos decir, un autodidacta, ¿no? Pese a su formación académica, pero era autodidacta. Ese guión hay que rescatarlo, porque si no, no se conoce la figura. Es muy importante rescatar ese guión. Se conoce muy poco Cervantes hombre. Se conoce mucho Cervantes de documentos administrativos, en la campaña de la batalla de Lepanto, en su cautiverio en Argel, pero se conoce poco de Cervantes hombre, de las licencias, por ejemplo. Un hombre que ciertamente veremos alzarse desde su origen alcalaíno. Su padre ejercía de cirujano y barbero, que ya lo comentamos cuando hablábamos de los médicos. ¿Qué hacía un cirujano barbero en esa época? ¿Qué hacía un cirujano? Sacar muelas. Básicamente. Sacar muelas. Y muchas veces te sacaba la sana y te dejaba la picada. La picada, sí. Eso era así. Y barbero. Y barbero, que está muy relacionado.
Sí. Debido a su oficio, y que era un oficio que le reportaba pocos pingües beneficios, no muy pocos beneficios, al contrario. Bueno, pues debido a su oficio, sus deudas, la verdad que la tía de Cervantes ayudó bastante a la familia porque no les daba, ¿no? Vivió en diferentes localidades, la familia. Vivió en Sevilla, en Córdoba, en Valladolid y en Madrid. Recordemos que la corte estaba establecida en Madrid, luego en Valladolid y luego volvió otra vez a Madrid. 3 hermanos, Andrés, Andrea, Andrés, Andrea, no se comía mucho. No, lo tenían fácil. Andrés, Andrea, Juan, Magdalena, Rodrigo, que le acompañó en la batalla de Lepanto. Y Luisa. Luisa llegó a ser priora de un convento carmelita. Por tanto, en busca de un oficio para poder vivir, con el que poder vivir, recordemos que fue soldado, funcionario y fue también secretario, ¿sí? Es un testigo excepcional de su época, por sus oficios y por su carácter. Entonces, por ejemplo, de su atalaya, desde el cautiverio en Argel, y después con los oficios posteriores, siguió la estela de la corte en Madrid y en Valladolid, y eso se recoge, claro, lógicamente, en su escritura. Cultiva todos los palos: teatro, novelas, romances, los premios, las academias. Y curiosamente será la literatura donde podrá hacer realidad todos los sueños que la vida le va a negar, porque no olvidemos que Cervantes tiene un halo de hombre desgraciado, es verdad. Bueno, es donde podrá hacer realidad sus sueños, por suerte para nosotros, aunque sea por desgracia, no para él. Como he comentado, casi toda la documentación que conservamos es acerca de su vida administrativa. Tenemos libro de bautismo en Alcalá, de defunción, tenemos contratos, documentos. Perdona, aunque creo que no se sabe exactamente el día del nacimiento, sí, pero bueno, como se llama Miguel y por esa fecha, nació en octubre, sí, creo que por esa fecha, el día del santo. Claro, el día del arcángel San Miguel, ¿no? De los santos arcángeles, ¿no? Santos arcángeles. Entonces piensan que nació exactamente ese día, por eso se solía poner el nombre del santo, del santo del día. Eso es, exacto. De arriendos de viviendas, etcétera. De su vida laboral, fijaos esa compleja madeja burocrática, ¿no?, de sus puestos como recaudador de impuestos en Andalucía, y luego de su vida literaria, contratos y peticiones de licencias y privilegios. Sin olvidar todo lo referente al cautiverio argelino, claro, información en el libro de rescate, peticiones de ayuda y poco más, no se tiene más información. Pero casi nada, insisto, del Miguel de Cervantes hombre, del Miguel de Cervantes persona que tiene sus escarceos, como hemos visto en Lope, como veíamos en Quevedo, ¿no? Que se supone que, bueno, en el caso de Cervantes... ¿A qué te refieres muy poquito. Con que se supone? ¿A qué te refieres? Que no sé, de su vida amorosa, por ejemplo, no hay información apenas. Pero Lope se arrepentía mucho. Lope se arrepentía, pero mucho, pero luego volvía a la carga. Volvía a la carga, porque era todo pasión. Lope es así. Bien, en este caso no se conoce mucho. Esa vida hay que rastrearla en sus obras, es donde se expresa su vida. Porque Cervantes va construyendo un personaje que es muy especial, muy particular a lo largo de toda su vida. Entonces es un personaje en construcción, ¿no? In progress, ¿no? Como se dice los cursos. Ay. Es a mediados del siglo XVIII cuando comienzan las polémicas sobre el origen de Miguel de Cervantes. Es verdad que siempre se ha envuelto en un halo, ¿no?, de misterio, ¿no?, por esa falta de información. Y los ecos siguen estando hoy vivos, porque recuerda, luego lo comentaré, su muerte, ¿no? Luego lo comento. Entonces, el mito de Cervantes se impone al hombre,
y lo ensombrece, ¿no? En algunos momentos. Nace bajo Carlos V, en plena expansión imperial. Perdona, querida, soy muy molesta, pero... a ver, yo llevo la camiseta de los tercios cívicos, porque estaréis diciendo, ¿qué lleva puesto Fuencisla hoy? La camiseta de los tercios cívicos. Es que estamos hablando de la historia literaria y a la vez que va de la mano la historia gloriosa de España, ¿no? Supuesto, pero es que nuestra compañera Elena no lleva la camiseta porque se le ha olvidado, pero lleva su pulserita de los tercios cívicos. O sea que no os penséis que hay aquí ninguna división, ¿no? Estamos unirse y vencer. Unirse y vencer. Sí, eso es. Únete y vencerás. Únete y vencerás. Entonces no hay división, no. Aquí hay unión. Sí. Bien. Te decía que cuando se publica el Quijote en 1605 ya empezaba a requebrajarse, ¿verdad? Sino a fracasar. ¿Sí? Ese ideal de unidad católica bajo hegemonía española, ¿no? En la España de los Felipes, fijaos cómo se retrata el mismo Cervantes, unos años antes de morir, ¿no? Como si se hubiese puesto un espejo delante en su escritorio, ¿no? Es un auténtico retrato robot que hace de sí mismo, dice. Esto fue 3 años antes de su muerte, en el 13, dice. Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, que no ha 20 años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino 6. Y esos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros. El cuerpo entre 2 extremos, ni grande ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena, algo cargada de espaldas y no muy ligero de pies. Anda, qué interesante. Así se describe. Fíjate que dice que no a 20 años que fueron de oro. ¿Era rubio? Pues siempre le ha parecido en todas las series moreno. Pero si era rubio. Pues sí. Era rubio. Así se describe él. Claro, hay que darle las gracias que nos ha dejado claro que era rubio. Sí. Alude repetidísimas veces a su participación en la batalla de Lepanto, como no podía ser de otra manera. En 1571, por cierto, participó como soldado bisoño. Se han cumplido 450 años de la batalla de Lepanto. Cuando tenía 26 años. En el 21 se cumplieron, que ganamos al gran turco y no se dijo nada, pasó totalmente desapercibido. Ya sabemos de la cobardía, del complejo de... ¿Cuántos años tenía? 24 años tenía Miguel de Cervantes. 24 años. Cuando participó en la batalla de Lepanto. Sí. Pues te decía que el complejo de nuestros dirigentes, ¿no? A la hora de celebrar acontecimientos históricos. Pero habría que celebrarlo por todo lo alto. Por todo lo alto, es un hito histórico. Bueno, echamos a los musulmanes que llevan un siglo prácticamente invadiendo Europa, ayudados... Pensad que la historia se repite. Eso lo decimos nosotros mucho los psicólogos, que la historia se repite. O sea, ahora nos invaden, pero es que en el siglo XVI y en el siglo XV ya empezó la invasión con la ayuda de algún que otro traidor, como por ejemplo el rey francés Francisco I. O sea que no penséis que cuando nuestro presidente va a Somalia o va a otros países a buscar musulmanes para traérselos aquí, pues a lo mejor es una reencarnación de Francisco I. Que, pues sí, porque era un traidor que tenía una rivalidad terrible con Carlos V, la que siempre salía perdiendo. Entonces pues estaba empeñado, les hacía 1000 favores, les abría los puertos, como aquí, que les abren los puertos los puertos canarios, les abren nuestras aguas territoriales, se las abren para que puedan entrar sin ningún problema. Pues les abrían los puertos, les ofrecían puertos francos para que pudieran atracar las naves
del Islam, de los turcos, y estaban ya tomando prácticamente Europa, y por eso hubo una reacción que lideró el Papa San Pío V. Y llamó a la cruzada. O sea que lo que fue la batalla de Lepanto fue una cruzada de liberación, del musulmán. No penséis, no os desaniméis, no penséis que estamos muy mal, sí, pero no penséis que esto va a acabar así. No está, las espadas están en alto, no está todo dicho, porque después de muchas décadas de invasión y de ir ganando los turcos terreno, pues se produjo una reacción, ¿no? Sí, una reacción. Sí. Y se unieron, se formó lo que se llamó la Liga Santa. La Liga Santa se unieron, y varios reinos de esa época, los venecianos, el papado, España, por supuesto, liderada por Felipe II, y otros reinos más pequeños, por Génova, por ejemplo, y formaron una liga, y entonces pues salieron a buscar, además es que es así, que salieron a buscar al turco, porque no había GPS, no había geolocalizadores. Claro, no había geolocalizadores, y a saber dónde estaban los turcos. Y los estaban buscando. A todo esto rezaban, confesaron, comulgaron, se encomendaron a Dios, porque era una cruzada, claro, iban a defender la fe, que al final nos va a tocar a nosotros también. Bueno, ya lo estamos intentando hacer aquí humildemente, pero ya nos tocará. Ojalá hacemos llamamiento para que salir a defender la fe. Para el levantamiento civil pacífico, por supuesto. ¿Verdad? Bueno, no tanto. Aquí se ve que no es digo, el llamamiento que hacemos. El llamamiento. Yo no me sumo al pacífico, la verdad. Lo siento, pero es que creo que hay cosas que o coges el toro por los cuernos, pero no hay nada que hacer. Vale, pues cogemos el toro por los cuernos. Ya se vio aquí, sí, ¿no? Que salieron a buscar a los turcos, y se los encontraron después de rezar y de todas las bendiciones que iban los barcos capuchinos, franciscanos, pero se encontraron en Lepanto, en una zona del mar, que el mar era el Jónico, el mar Jónico. Y resulta que eran 5-1. 5-1, o sea, 5-1, está todo perdido. Está todo perdido. Y para colmo, los moros los turcos estaban tan crecidos, 5-1, llegaron los españoles con su formación en cruz, y estaban tan crecidos que tenían detrás del barcazao de la capitana, de la que comandaba, pues estaban una barcaza o una embarcación con música. O sea, ya lo estaban celebrando. Sí. Ya estaban haciendo los turcos, haciendo botellón. Curioso. Para celebrarlo. Claro, eso también tiene un efecto psicológico en el contrincante de, Dios mío, si ya lo están celebrando, mejor mandámonos la vuelta y vámonos. Claro, vámonos. Claro. Es una medida de presión buenísima. Bueno, pues con el viento en contra y todo, se lanzaron a por ellos, que don Juan de Austria, que no era ningún... Sí. Bueno, lo describe, hay un libro que os lo recomiendo, Lepanto, la historia oculta, de Jean de Dumont. Lo describe, si digo cómo lo describe, os vais a quedar, a ver si lo encuentro, por favor, que lo tengo preparado para vosotros. Es que es muy divertido. Ha puesto don Juan de Austria, el hijo natural de Carlos V, de 26 años, o sea, jovenzuelo, pues era apuesto, piadoso, apasionado, valiente, diplomático y militar. Toma ya. ¿Podía fracasar? No, imposible. No, imposible. No, entonces, pues se lanzaron a por ellos, el viento en contra. El problema del viento en contra, todo en contra. Pero ahí que rezaban, hay que rezar mucho. Rezaban y viró el viento y se puso el viento a favor. Se puso a favor. Como el milagro de Ampère, ¿no? Exactamente. Milagros. Los milagros existen. Por eso no hay que perder la esperanza, que a todos estos que nos están invadiendo, y a Francisco primero también, murió, luego le siguió su hijo, pero da igual, al final fueron derrotados por la maravillosa flota de la Liga Santa. Y quedó atrapado Cervantes, que nos hemos olvidado. Sí. Quedó atrapado de brazo. Cayó una bomba en su galeón y murieron 40 personas, 40 compañeros, la marquesa, y él quedó atrapado de brazo. Sí, eso es lo que iba a pasar a contar.
Lo has detallado perfectamente, de verdad, con mucha No sé precisión. si se nota que me muy gusta. bien, muy bien. No, Sí, no sé si se nota cómo me ¿Te gustan las batallitas? las batallas. Eso es una gran batalla. Es que es una gran batalla. Es una gran batalla. Lo que decíamos, ¿no? De la cobardía de nuestros dirigentes que no son capaces de celebrar este hito histórico, ¿no? Sin parangón. Anteriormente estuvo en los tercios italianos, y es verdad que tenía una carrera prometedora como militar. Afortunadamente, por el bien de la literatura, no la continuó. Pues se sigue exponiendo, primero pierde una mano, luego le cortan una pierna, como Blas de Lezo, me estoy acordando de Blas de Lezo. Efectivamente, como Blas de Lezo. Que no supuso nada de merma en su hombría, todo hay que decirlo, porque sigue siendo un machote. Efectivamente, como Blas de Lezo. Desde aquí, de verdad, un reconocimiento a Blas de Lezo. Y que Dios les tenga en su gloria. Que Dios les tenga en su gloria, por supuesto. Pues, como te decía, el 7 de octubre del 71, en la fecha de la batalla de Lepanto, la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros, ¿no? Según expresión de Cervantes, que lo expresa así en el prólogo de la segunda parte del Quijote. Una batalla de dimensiones colosales, fijaos. Sí, claro. Vamos a hablar de cifras que muestran lo destructivo de la empresa, ¿eh? Sí. 15 galeras hundidas, 190 capturadas, 30.000 los muertos, 8.000 los prisioneros, 12.000 esclavos liberados entre las tropas de la Gran Puerta. Fernando Herrera, que es un escritor español que le apodaban el Divino en el siglo XVI, destacar ese paisaje dantesco, ¿no? Después de la batalla, dice: la noche sucedió oscurísima y con grande pluvia, con grande lluvia. Parecía el mar ardiendo en llamas, un monte de fuego, y en todo el espacio de la batalla se vio teñido en sangre infiel y cristiana. La información de Argel es un documento que el mismo Cervantes redacta antes de volver del cautiverio en 1580. Nos muestra una imagen heroica de su comportamiento, no porque lo diga él, porque así se reconoce, lo reconocen los demás. Participó en la galera marquesa. Su ocupación, su función era arrojar piñas incendiarias contra las galeras enemigas desde el esquife, para así proteger en primera línea a los arcabuceros que disparaban a los enemigos desde otras posiciones, ¿no? Esa era su función. Arcabuceros que solo lanzaban una flecha. Pero los turcos, con sus arcos, es que no recuerdo exactamente, creo que llegaban a lanzar 30 flechas envenenadas. Entonces, por eso digo, era astuto, don Juan de Austria era astuto, y entonces él puso unas protecciones, o sea, hizo varios arreglos para favorecer el triunfo en la batalla, ¿no? Y puso unas protecciones a los arcabuceros españoles, y de la Liga Santa, para que no les alcanzaran, porque lanzaban 30 a la vez. No daban abasto los arcabuceros a disparar flechas. Entonces, impresionante, ¿eh? Hizo un arreglo, un apaño para proteger a los arcabuceros. Un gran estratega. Bueno, y mezcló. La Liga Santa eran muchas ciudades, como hemos dicho, ¿no? Sí. Y eran muchos. Génova, Venecia, ¿no? Sí, Génova, Venecia, el Papado, Milán, había muchas ciudades. Entonces, y los españoles. Entonces, el problema, el peligro era la deserción. En el momento que se oye que oyeran una orden, a lo mejor, que no están de acuerdo o que no ven claro, pues que desertaran. Entonces, lo que hizo es mezclarlos a todos. Mezclarlos y ponerlos, de tal manera que ya las deserciones eran imposibles. Era imposible, claro. Increíble, qué magnífico, ¿eh? Qué personalidad. Sí. Bueno, te decía que desde esa posición recibió un arcabuzazo. Claro, en esa época, evidentemente cualquier herida que se infectaba se gangrenaba, se podía perder. Le cortaban el miembro. Claro, eso, bueno, pues se amputaba. Truncó de ahí le viene Perdón, me voy a quitar los cascos con permiso de los oyentes, que si no me están molestando. Pues decía que
Recibe varias heridas, de ahí le viene el calificativo del Manco de Lepanto. Cerca de las costas catalanas, en la Galera, donde el Sol, donde iba Miguel de Cervantes de regreso, con su hermano Rodrigo, iban los dos, su hermano Rodrigo y él, fue capturada por corsarios argelinos. Vaya por Dios. Pasó 5 años Cervantes en Argel y truncó un ideal de vida que, claro, su carrera militar estaba siendo muy prometedora, fue truncada de repente. Además, fijaros, cuando volvió del cautiverio de Argel, cuando llevaba la documentación necesaria para poder presentarse en la corte, para pedir una patente de capitán, o sea que el permiso de ausencia de su capitán y una hoja de servicios de su mando superior, que en este caso era el duque de Sesa. Se le consideró hombre grave, que es una consideración alta en la época, por su participación en la batalla de Lepanto, y se pidió, lo estipulado en estos casos, como cualificación de hombre grave, que eran 500 escudos de oro de España. Muy bien. Que tenía mucho valor. Me alegro. Muchos esfuerzos económicos tuvo que hacer la familia para liberarlos, a los 2 hijos. Yeah. 4 intentos de fuga, no lo olvidemos, es que todo un periplo, 4 intentos de fuga. Sí. Pero además aquí empieza la importancia de Cervantes como humanista, ¿no? Como el carácter humano de Cervantes. Siguieron el mismo patrón, esos 4 intentos de fuga siguieron el mismo patrón. No son intentos de fuga personales, esto es muy importante destacarlo, sino que desea liberar, como él dice, a hombres graves, es decir, a hombres que tienen su misma consideración, ¿no? Sí. Compañeros. Entonces esos intentos de fuga fallidos, frustrados, asume toda la responsabilidad, ¿no? Del fracaso. Y solo utiliza 2 medios para realizarlos, por tierra y por mar. No, por ahí era imposible. Bueno, en el segundo de los intentos de fuga, contará con su hermano Rodrigo para que vuelva con una nave desde Mallorca, después de haber sido liberado, es liberado en el 77. Lo liberan al hermano Rodrigo los padres mercedarios por 300 escudos. Pagaron por el hermano 300 escudos. Acabó de alférez, el hermano, siguió la carrera militar y murió 18 años después de la batalla. También a consecuencia de un agrabuzazo que se le infectó. Qué horror. En la batalla de las Dunas. Fue rescatado Miguel de Cervantes en 1580, el 19 de septiembre. Y mira, vamos a celebrar, ¿no? La semana Qué poquito que viene, queda, ¿eh? Qué poquito queda su liberación. Regresa a España tras este largo cautiverio de 5 años en Argel y se vio reducido, desgraciadamente, al puesto de... Bueno, no, desgraciadamente, por suerte, porque eso se reflejó muy bien en el Quijote. Toda esa visión de la geografía española está muy bien reflejada en el Quijote. Como comisario de abastos para la Armada Invencible, pero la derrota de la Armada Invencible en 1588, pues... da comienzo al ocaso español también en el siglo XVII. Hasta el último momento de su vida no deja de escribir. Cervantes no deja de perfilar su vida en papel. Toda su vida la refleja en papel. Emociona pensar que con un pie en el estribo, Cervantes todavía prometiese nuevas obras, ¿no? Nuevas criaturas de su gran ingenio. Escribir es vivir para Cervantes, y vivir solo parece tener sentido cuando uno se vuelca en la escritura. Para él era así. En la vida real de esos personajes de ficción que creó Cervantes a lo largo de su vida, por todos conocidos. Incluso los trabajos de Persiles y Segismunda verá la luz un año después de su fallecimiento, por tanto siguió escribiendo hasta el final. Fue enterrado en el convento de las Trinitarias Descalzas, viejo, pobre, solo y manco. Bueno, digo así, viejo, pobre, solo y manco.
Y desde entonces pues no ha dejado de existir la conciencia ojalá de todos, pero de casi todos. Sí. De todos, sobre todo los que amamos. De toda persona de bien, de todo español de bien. Todo español de bien. Que debería tenerlo desde luego en su memoria. Pero sobre todo los que amamos que amamos fuertemente la literatura. Don Quijote, que se ha convertido pues en un espejo del propio Cervantes. Además, los dos muertos en el lecho. Cervantes muere en el lecho. Voy a hacer spoiler de Quijote. Muere en el lecho también, para quien no se lo haya leído. Uno recupera la locura, uno recuperado de la locura, perdón, el caso del Quijote, ¿verdad? Recuperado de la locura. Sí. Por la lectura continua de las novelas de caballerías. Salió del delirio. Salió del delirio. Y otro enloquecido de palabras. Porque siguió escribiendo hasta el final con el pie en el estribo. De esas palabras, de todas esas palabras de las que nunca pudo escribir, ¿no? De todas las que le daban vida. Un 23 de abril de 1616 sus restos muere Cervantes y permanecen sus restos desde entonces en este convento. Después de muchas investigaciones, exhaustivas investigaciones, conocemos el rincón exacto en la cripta donde fueron enterrados. Bueno, recolocaron los primeros 17 enterramientos, porque luego hubo obras de 1613 al 28, luego hubo unas obras en la iglesia primitiva y entonces trasladaron los restos y luego los devolvieron a la cripta. Bueno, pues ahí dejamos el Cervantes escritor. ¿Se casó? Sí, se casó. Se casó con Catalina de Salazar, con quien tuvo su única hija, Isabel de Saavedra. Se le conocen pocos amores. Tuvo amoríos con Ana Franca y luego su matrimonio con Catalina de Salazar, pero no se le conoce. No le daba tiempo. No le daba tiempo. No le daba la vida. No le daba la vida con tantas aventuras. Por tanto, va a encontrar, nos metemos ya en Cervantes como escritor, va a encontrar en la literatura pues el espacio que la vida le va a negar, ¿no? Que le va a ir negando año tras año, porque es verdad que hubo muchos intentos frustrados, ¿no? de prosperar y se frustraron. A la vuelta a Argel, en 1580, se acerca a los corrales de comedia, tiene alguna representación teatral, la publicación de La Galatea, ese libro de pastores. Bueno, es una manera de construirse un oficio, porque su obsesión era la literatura. Pero al mismo tiempo, mientras escribe La Galatea y mientras escribe comedias para su representación, los corrales de comedia, él seguía pidiendo merced para que fuese reconocido, ¿no? Y entonces solicitó un puesto de funcionario en la corte de Felipe II. Pero además también opta a una de las vacantes que había en América. Estuvo a punto de irse a América, pero por suerte se la denegaron. Entonces, esos primeros años está en Madrid a la espera de esa merced que había solicitado. Es cuando busca su futuro en los correos de comedia. También es autor de romances, tiene romances muy buenos, muy conocidos. Insisto que son los años de sus amores con Ana Franca y luego su matrimonio con Catalina de Salazar, con la que tuvo su única hija. Perdona, querida, entiendo que murió viudo. Sí. Años de búsqueda en los que lleva por Andalucía como comisario general de Abastos, tuvo algún problema. Dice, en 1615, compuse en este tiempo hasta 20 comedias o 30, que todas ellas se recitaron sin que se les ofreciese ofrenda de pepinos ni de otra cosa arrojadiza. Os recuerdo. O sea, que le recibían calurosamente, claro, ¿no? Cuando no gustaba,
cuando no gustaba tiraban verduras a los Pues el pepino autores. hace daño. El pepino hace daño, ojo, porque un tomate, vaya. ¿Y viene el pepinazo? Pepinazo, sí. Pues así dice textualmente: sin que se les ofreciese ofrenda de pepinos ni de otra cosa arrojadiza. Tú te vas a ver. Corrieron su carrera sin silbos, gritos ni barahundas, o sea, sin confusión, sin desorden, ¿no? Y bueno, pues entonces que es que tuvo, bueno, pues su actuación como dramaturgo no fue mal, no le fue mal, ¿no? Y no le falta el sentido del humor, ¿eh? No le falta. Tiene un humor increíble, sin duda. Es un signo de inteligencia, ¿eh? Aparte de la maravillosa el humor obra que es un tiene. rasgo de la inteligencia. Pero el humor, que claro. es muy fino, muy fino, exquisito, muy fino, el humor. Muy exquisito. El Quijote es fruto de la casualidad y de la causalidad. Fijaos, claro, la licencia, ¿no? La licencia que consta en la Biblioteca Nacional, el Archivo Histórico Nacional, perdón. Es la joya de la corona del Archivo Histórico Nacional. Si no le hubiesen concedido la licencia de publicación, hubiese engrosado la lista de libros prohibidos. No hubiésemos conocido el Quijote. Imaginaos la importancia que tiene, ¿no? Sí, sí. Por eso digo que es la joya de la corona del Archivo Histórico Nacional. O sea, perdona, ¿se ha conseguido un libro prohibido? No, se podría haber considerado un libro prohibido, sí. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque es una... subyace en el libro una crítica voraz. En los parlamentos que tiene, por ejemplo, el ejercicio de las armas de las letras, hay parlamentos del Quijote que hay una crítica muy exacerbada. Es verdad que no es Quevedo, no es... ¿Contra quién? Yo he leído el Quijote. ¿Has leído el Quijote? Sí, lo he leído entero, sí. Pero claro, hace ya muchísimos años. Crítica, sí hay crítica, pero ¿como para censurarlo? Se podría haber no era Quevedo. No era Quevedo, pero se podría... Fíjate, Quevedo sí. Sufrió, ¿no? Sí, lo sufrió, claro. Sí. En este caso estamos hablando de una época muy restrictiva en cuanto a licencias. ¿Por qué? Porque es verdad que había muchísima censura. Anda, pues como ahora. Pues como ahora. Nos quedamos con la miel en los labios, querida. Sí, lo dejamos aquí. Bueno, nos quedamos en la censura, que hoy nos está cada vez acosando más. Y hay muchísimas palabras que no se pueden decir porque son peligrosas para algunos poderes fácticos de nuestros tiempos. Y bueno, que esperamos que hayan disfrutado nuestros oyentes. Lo hemos hecho para que se lo pasen bien, que os hayáis divertido con esta preciosa presentación de algo que vamos a seguir, que es Cervantes, Miguel de Cervantes, su obra, El Quijote, y otras obras que tiene maravillosas, y la batalla de Lepanto, que igual nos toca hacernos a la mar a todos para echar a los turcos. Igual nos toca. Nada más, que lo paséis muy bien esta semana, que nos vemos en la próxima. Ha sido un comienzo de temporada, yo creo que de oro, y vamos a seguir adelante con muchos más contenidos aquí en La Espada para Multicanal Radio. Un abrazo de parte de nosotras y hasta la próxima semana. Un abrazo.